Habían pasado semanas desde la última vez que vi a mi familia reunida. Mi hermano, Javier, nos había invitado a cenar en su nueva casa en Sevilla, un piso precioso con vistas al Guadalquivir que había comprado tras su ascenso en la empresa. Dudé bastante antes de aceptar la invitación, preguntándome si todavía pertenecía a esas reuniones, si mi presencia aún tenía sentido en ese círculo que cada vez se sentía más ajeno, pero me convencí de que solo sería una noche. Me puse mi vestido azul celeste, ese que me regaló mi madre en mi último cumpleaños. Compré una botella de Rioja y me prometí a mí misma mantener un perfil bajo. El taxi me dejó frente a un edificio de fachada andaluza restaurada. Respiré profundo antes de tocar el timbre. Mi madre, Carmen, me abrió la puerta con esa sonrisa cálida que siempre me tranquilizaba. «Ana, por fin llegas. Ya estamos todos en la terraza». Seguí a mi madre a través del pasillo decorado con fotografías familiares. Noté que había muy pocas en las que yo aparecía. En la terraza, la mesa estaba puesta con esmero, brillando bajo las luces de las guirnaldas que Javier había colgado. Mi padre conversaba animadamente con mi tío Ramón sobre fútbol, mientras mi prima Elena jugueteaba con su móvil en una esquina. Y allí estaba ella, Valentina, la esposa de mi hermano, luciendo un vestido blanco de diseñador que resaltaba su figura perfecta. Su cabello negro caía en ondas sobre sus hombros. Parecía flotar por la terraza como si fuera la dueña del universo, repartiendo sonrisas calculadas y brindando con todos menos conmigo. «Mira quién ha decidido honrarnos con su presencia», dijo Valentina cuando me vio, con ese tono que solo yo parecía detectar como venenoso. «Qué detalle que hayas venido, Ana. Pensábamos que estarías demasiado ocupada, como siempre». Le ofrecí la botella de vino y murmuré algo sobre el tráfico. Javier se acercó y me dio un abrazo rápido, casi mecánico, antes de volver junto a Valentina. Me senté en el único sitio libre, justo enfrente de ella, intentando ignorar las miradas de lástima que me lanzaba mi tía Dolores. Al principio, todo parecía ir bien. Las risas resonaban en la terraza mientras compartíamos historias y recuerdos. La paella que había preparado mi padre estaba deliciosa, y por un momento me permití relajarme. Quizás estaba exagerando. Quizás las cosas entre Valentina y yo podían mejorar. ¿Y sigues en ese trabajo en la editorial, Ana?, preguntó mi tío entre bocados. Sí, ahora estoy coordinando las nuevas publicaciones de literatura latinoamericana, respondí, sintiendo un pequeño orgullo. «Qué interesante», interrumpió Valentina, haciendo una pausa dramática. «Aunque debe ser difícil trabajar con libros cuando nadie lee ya. Es un sector en extinción, ¿no?» Sentí cómo mis mejillas ardían, pero me limité a sonreír y dar un trago a mi copa. Estaba acostumbrada a sus comentarios pasivo-agresivos. Desde que Javier la conoció en aquella fiesta en Madrid, nunca había hecho el más mínimo esfuerzo por aceptarme. Yo era la hermana incómoda, la que no encajaba en su visión perfecta de familia política. La cena continuó con Valentina acaparando todas las conversaciones, interrumpiendo cada vez que yo intentaba hablar, mostrando fotos de sus vacaciones en Bali y presumiendo del nuevo proyecto de Javier. Mi hermano la miraba embelesado, como si cada palabra que saliera de sus labios fuera oro puro. Decidí mantenerme en silencio, sonriendo cuando era necesario y concentrándome en la comida. Me levanté para ayudar a recoger los platos. Necesitaba un respiro de tanto fingir que todo estaba bien. En la cocina, mi madre me apretó el hombro suavemente. «¿Estás bien, cariño?», susurró. «Sí, mamá. Solo cansada», mentí, sabiendo que ella también prefería evitar cualquier conflicto. Tras el postre, una tarta de Santiago que había traído mi tía, todos pasamos al salón para tomar café. El ambiente se había vuelto más cálido gracias al vino, y por un momento sentí que formaba parte de algo, que pertenecía a ese círculo familiar a pesar de Valentina. Me ofrecí para servir más vino. Me dirigí hacia la cocina, esquivando a mi prima pequeña que corría persiguiendo al gato. Al volver al salón con la botella en la mano, Valentina estaba de pie junto a la ventana, mostrándole a todos el vestido que llevaría a la boda de su prima. Caminé con cuidado, pero no me di cuenta de que la alfombra de la entrada tenía un borde levantado. Mi pie se enganchó en la esquina del tejido persa que, según Valentina, había costado una fortuna en su viaje a Marrakech. Tropecé, intentando mantener el equilibrio.
Mi cuerpo se inclinó hacia adelante y, sin querer, mi hombro rozó el de Valentina justo cuando pasaba a su lado. El vino en su copa salpicó, dibujando una mancha roja que se extendió como una flor sangrienta sobre la tela blanca e inmaculada de su vestido. El tiempo pareció detenerse. Dejé caer la botella sobre la alfombra, mientras observaba horrorizada cómo el líquido granate arruinaba el diseño exclusivo. «Lo siento mucho», exclamé, girándome para buscar servilletas. «Ha sido un accidente, yo no quería». Pero antes de que pudiera terminar mi explicación, antes siquiera de que pudiera alcanzar las servilletas, sentí el golpe. La mano de Valentina voló a través del aire y aterrizó con fuerza en mi mejilla izquierda. La habitación quedó en silencio absoluto. La bofetada había resonado como un disparo en medio de la noche. Podía sentir el ardor en mi mejilla, pero no era nada comparado con la vergüenza que se extendía por mi pecho como un incendio descontrolado. Los ojos de Valentina estaban desorbitados por la furia. Su respiración agitada elevaba y bajaba su pecho mientras apretaba los dientes. «¿Cómo te atreves a tocarme, estúpida?», gritó, aferrándose a su vestido ahora manchado. Los dedos de su mano derecha temblaban, probablemente doloridos por el impacto contra mi cara. «Limpia esto ahora mismo y lárgate de mi casa». Miré alrededor, esperando que alguien interviniera. Esto había sido claramente un accidente. Cualquiera podía verlo. Mis manos temblaban mientras sostenía las servilletas, congelada por la incredulidad. Mi padre bajó la mirada, súbitamente fascinado por el contenido de su copa. Mi madre apretó los labios, su rostro una máscara impenetrable. Mis tíos y primos parecían estatuas, incapaces de moverse o hablar. Y entonces Javier, mi propio hermano, el niño con quien había compartido secretos y aventuras, el adolescente a quien había cubierto tantas veces ante nuestros padres, dio un paso adelante. Esperé que me defendiera, que pusiera a Valentina en su lugar, que recordara quién era yo en su vida. «Discúlpate y vete», dijo con frialdad, sin siquiera mirarme a los ojos. Su voz era un cuchillo en mis entrañas. Lo miré fijamente, sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Era esta realmente la persona que me había prometido cuando éramos pequeños, que siempre estaríamos juntos contra el mundo? ¿Qué? Susurré, mi voz apenas audible. «Ya me has oído», repitió, esta vez más alto, más firme. «Discúlpate con mi esposa y vete de nuestra casa». El nuestra cayó como una losa sobre mis hombros. Ya no era la casa de mi hermano. Era su casa compartida con esa mujer que me odiaba sin motivo. El lugar donde yo ya no tenía cabida. Todos me observaban, esperando. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Sentí como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero me negué a darles la satisfacción de verme llorar. Con el corazón latiendo en mis oídos como un tambor tribal, dejé caer las servilletas al suelo. Sin decir una palabra más, giré sobre mis talones y caminé hacia la puerta. «Ana, por favor», escuché la voz débil de mi madre cuando pasé junto a ella. No me detuve. No miré atrás. Recogí mi bolso del perchero en un movimiento fluido y salí del apartamento. Solo cuando la puerta se cerró tras de mí, dejé escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. En el ascensor, mi reflejo en el espejo me devolvió la imagen de una extraña. Una mujer con la mejilla enrojecida, el rímel ligeramente corrido y los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Me preguntó si Javier vería alguna vez el daño que me había hecho esta noche. Bajé los 17 pisos sintiendo que cada metro me alejaba más de la familia que creía tener. Al salir al portal, el portero me miró con curiosidad. «¿Se encuentra bien, señorita?» «Perfectamente», respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Solo necesito un poco de aire fresco». Las calles de Sevilla estaban llenas de gente disfrutando de la noche primaveral. Parejas tomadas de la mano, grupos de amigos riendo a carcajadas, familias con niños que aún no querían irse a dormir. Todos parecían tener su lugar en el mundo, mientras yo caminaba sin rumbo, sintiéndome invisible. Pasé junto a una terraza donde un grupo celebraba un cumpleaños. Sus risas me resultaron dolorosas. Giré en la siguiente esquina para alejarme del bullicio y me encontré en una calle más tranquila, bordeada de naranjos que perfumaban el aire nocturno. Una pareja de ancianos pasó a mi lado, caminando despacio pero juntos, sus manos entrelazadas después de lo que imaginé serían décadas de compañía. Me pregunté si alguna vez tendría eso,
Si alguna vez alguien me elegiría por encima de todo y de todos, el camino a mi apartamento fue una nebulosa. Apenas recuerdo haber cruzado el puente, ni haber pasado junto a la catedral iluminada. Las lágrimas nublaban mi visión mientras mis pies me llevaban automáticamente hacia casa. Mi piso estaba en un edificio antiguo en el barrio de Triana. Al entrar, el silencio me abofeteó con más fuerza que Valentina. Encendí las luces y me quedé inmóvil en medio del salón, sin saber qué hacer con mi cuerpo, con mis emociones, con la traición que acababa de vivir. Me quité los zapatos y me dejé caer en el sofá. Las lágrimas que había contenido finalmente encontraron su camino por mis mejillas. Lloré hasta que me dolió la garganta, hasta que mis ojos se hincharon, hasta que el vestido azul celeste quedó manchado de rímel y base de maquillaje. Lloré por la niña que había sido, por la relación con mi hermano que había perdido, por la familia que parecía haberse desintegrado ante mis ojos. Y sobre todo, lloré porque había sido tan ingenua como para creer que las cosas podrían ser diferentes esta vez. Cuando ya no me quedaban más lágrimas, me quedé mirando al techo. El reloj de la cocina marcaba las 2 de la madrugada. Mi mente repasaba cada momento de la cena, cada palabra, cada mirada, buscando dónde había fallado yo. Quizás debería haber sido más cuidadosa. Quizás no debería haber ido. Quizás. Mi teléfono vibró en el bolso. Lo saqué esperando, con un hilo de esperanza, que fuera Javier disculpándose. Pero era un mensaje de mi madre. Lo siento mucho, hija. Hablamos mañana. Eso era todo. No una defensa. No una promesa de hablar con Javier. No un reconocimiento de la injusticia. Solo una disculpa vacía y la promesa de una conversación que probablemente nunca ocurriría de verdad. Apagué el teléfono. No quería más mensajes, ni justificaciones, ni excusas. Esa noche quería estar sola con mi dolor, abrazarlo, entenderlo. Me arrastré hasta el baño y me miré en el espejo. La marca de la mano de Valentina aún era visible en mi mejilla, un recordatorio carmesí de mi humillación. Me lavé la cara, borrando los restos de maquillaje, y me puse el pijama. De vuelta en el salón, mis ojos se posaron en la estantería donde guardaba los álbumes de fotos familiares, fotos de Javier y yo de pequeños, construyendo castillos de arena en la playa de Cádiz, fotos de nuestra adolescencia, él con su guitarra, y yo con mis libros, fotos de la graduación universitaria de ambos, sonriendo con orgullo ante la cámara. Y luego, casi imperceptiblemente, las fotos cambiaron. Apareció Valentina, y yo comencé a desaparecer. Primero estaba en los márgenes, luego directamente no estaba, como si mi presencia contaminara de alguna manera la perfección de su relación. Siempre había sentido que era la extraña, la que no encajaba, pero esta noche lo había confirmado. Ya no tenía familia, al menos no una que me defendiera, que me protegiera, que me eligiera. Me serví una copa de vino, irónico después de lo ocurrido, y me senté frente al ordenador. No podía dormir. Mi mente estaba demasiado activa, demasiado herida. No dormí en toda la noche. Las horas pasaron mientras yo alternaba entre la rabia, la tristeza y un extraño entumecimiento que me envolvía como una manta pesada. Alrededor de las 5 de la madrugada, cuando el cielo de Sevilla comenzaba a aclararse, tomé una decisión. Había guardado silencio durante demasiado tiempo. Desde que Javier conoció a Valentina, había visto cómo ella lo manipulaba, lo controlaba y lo aislaba del resto de nosotros. Me había callado para mantener la paz familiar, pero ya no quedaba paz que mantener. La humillación de esta noche había abierto algo dentro de mí, una necesidad de hablar, de actuar. Me levanté del sofá donde había pasado la noche en vela y fui directamente a mi habitación. En el fondo del armario, detrás de las cajas de zapatos y los jerseys de invierno, estaba una carpeta azul. La saqué con cuidado, como si fuera un objeto sagrado, y la abrí sobre la cama. Dentro había una colección de correos electrónicos impresos, capturas de pantalla de mensajes, notas manuscritas y hasta algunas grabaciones de voz que había ido recopilando durante los últimos 2 años. Cosas que Valentina nunca pensó que alguien hubiera notado o guardado. Estaban los mensajes que le había enviado a mi madre cancelando su participación en la cena de Nochebuena del año anterior, supuestamente porque Javier estaba enfermo, cuando en realidad los había visto esa misma noche en el restaurante El Céntrico con los amigos de ella. Tenía fotos que lo probaban. Estaban las capturas de pantalla de conversaciones
en las que Valentina se burlaba de mi padre por su acento andaluz cuando hablaba, diciendo que era demasiado pueblerino para su círculo social en Madrid. Tenía grabaciones de audio de una fiesta en la que ella, creyendo que yo ya me había marchado, le contaba a sus amigas cómo había convencido a Javier para que retirara el apoyo económico que daba a nuestros padres para la hipoteca, argumentando que ya eran mayorcitos para mantenerse solos. Y luego estaban los documentos más dolorosos, correos entre ella y un tal Miguel donde coqueteaban abiertamente. Planeaban encuentros cuando Javier viajaba por trabajo, y ella se quejaba de lo simple y manipulable que era mi hermano. No había sido mi intención espiar o recopilar esta información. Simplemente había ocurrido. Un mensaje visto por casualidad cuando le presté mi teléfono para hacer una llamada. Una conversación escuchada sin querer desde la habitación contigua. Un correo abierto por error en el ordenador compartido durante una visita. Pequeñas piezas que fui guardando como quien colecciona evidencia de un crimen que nadie más ve. Durante meses me debatí sobre qué hacer con esta información. ¿Confrontarla? Ella lo negaría todo. ¿Contárselo a Javier? Probablemente no me creería, y solo lograría alejarme más de él. ¿Compartirlo con mis padres? Solo les causaría más dolor. Así que me había quedado callada, observando cómo Valentina tejía su red de mentiras y manipulaciones, cómo aislaba a Javier, cómo lo convertía en alguien que ya no reconocía, el hermano que me había defendido del acoso escolar, que me había enseñado a andar en bicicleta, que había llorado conmigo cuando murió nuestra abuela. Ese hermano había desaparecido, reemplazado por un títere que bailaba al son que Valentina tocaba. Pero ya era suficiente. La bofetada de anoche había sido la gota que colmó el vaso. No iba a quedarme callada ni un minuto más. Busqué una caja de cartón en el trastero, de esas que usan para enviar libros por correo. La forré con papel craft y até un cordel rojo alrededor, como si fuera un regalo. Dentro coloqué todos los documentos, organizados cronológicamente, con pequeñas notas explicativas sobre cómo había obtenido cada pieza de información. En la parte superior, coloqué una carta escrita a mano. Querido Javier, no es fácil para mí compartir esto contigo, y probablemente no será fácil para ti leerlo. Durante 2 años he visto cómo la persona que elegiste como compañera de vida ha ido alejándote de quienes más te quieren. He guardado silencio por respeto a tu decisión y por miedo a perderte aún más. Lo que encontrarás en esta caja no son suposiciones ni exageraciones. Son hechos documentados que he ido recopilando sin buscarlo, tropezando con ellos como anoche tropecé con la alfombra. No quiero drama. No busco venganza por lo de anoche. Solo quiero que conozcas la verdad, que veas lo que yo he visto. ¿Qué hagas después con esta información es decisión tuya? Siempre seré tu hermana, pase lo que pase. Con amor, Ana. Selé la caja con cinta adhesiva y me vestí con ropa cómoda. Vaqueros, camiseta y zapatillas. No me maquillé. La marca de la bofetada ya había desaparecido de mi mejilla, pero aún sentía el escozor fantasma cada vez que recordaba el momento. Eran las 7 de la mañana cuando salí de mi apartamento con la caja bajo el brazo. Las calles de Triana estaban tranquilas, apenas transitadas por algunos madrugadores que salían a correr o a pasear al perro. El aire olía a pan recién hecho y a café, y por un momento me sentí reconfortada por esa normalidad cotidiana que contrastaba con el caos de mis emociones. Caminé hasta la parada de autobús y esperé el número 5, que me llevaría cerca del piso de Javier. Durante el trayecto, miré por la ventana sin ver realmente el paisaje urbano que desfilaba ante mis ojos. Pensaba en cómo reaccionaría Javier. ¿Me odiaría aún más? ¿Me acusaría de querer destruir su matrimonio? ¿O finalmente vería la verdad que había estado frente a sus ojos todo este tiempo? Me bajé 2 paradas antes de mi destino. Necesitaba caminar, aclarar mi mente. Pasé junto al parque donde solíamos jugar de niños cuando visitábamos a los abuelos en verano. Ahora había nuevos columpios y un carrusel, pero los árboles seguían siendo los mismos. ¿Cuánto habían cambiado nuestras vidas desde entonces? ¿Cuánto habíamos cambiado nosotros? Llegué al edificio de Javier poco después de las 8. El portero me reconoció. Aún era la hermana del señor Martínez del 8B, y me dejó pasar sin preguntas. Subí hasta el piso, pero no llamé al timbre. No quería enfrentarme a Valentina, ni quería que ella supiera que yo había estado allí. En vez de eso, dejé la caja frente a la puerta,
donde sabía que la verían al salir. Javier tenía la costumbre de recoger el periódico todas las mañanas. Luego saqué mi teléfono y escribí un mensaje breve. «Hay algo para ti en tu puerta. Por favor, ábrelo cuando estés solo». Pulsé enviar y me quedé mirando la pantalla hasta que apareció el doble check azul. Mensaje leído. No hubo respuesta inmediata, lo cual era de esperar. Valentina probablemente estaba a su lado. Di media vuelta y me fui, sintiendo un extraño alivio mezclado con ansiedad. Había dado un paso que no podía deshacerse. Ya no había vuelta atrás. Pasé el resto del día en un estado de nerviosismo constante. Revisaba el teléfono cada pocos minutos, esperando alguna reacción. Intenté distraerme leyendo, viendo Netflix, incluso ordenando armarios, pero mi mente volvía una y otra vez a la caja, a Javier, a lo que estaría pensando. A mediodía, no pude soportarlo más y salí a dar un paseo por la orilla del Guadalquivir. El río fluía tranquilo bajo el sol primaveral, ajeno a los dramas humanos que se desarrollaban en sus orillas. Me senté en un banco frente al agua y observé a los turistas en sus barcos, a los sevillanos en sus paseos dominicales, a los niños correteando con sus helados. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de mi madre. «Javier nos ha llamado muy alterado». «¿Qué ha pasado, Ana?» No respondí. No estaba lista para explicar, para justificarme. Alrededor de las 5 de la tarde, cuando ya regresaba a casa, recibí otro mensaje. Esta vez era de Javier. «Necesitamos hablar». «¿Puedo ir a tu casa?» Las manos me temblaban mientras respondía. «Sí». Durante la siguiente hora, preparé café, ordené el salón, cambié de ropa 3 veces y me debatí entre maquillarme o no. Al final opté por un término medio, un poco de base para disimular las ojeras de la noche en vela y brillo labial. No quería parecer demasiado afectada, pero tampoco quería que me viera hecha un desastre. El timbre sonó puntualmente a las 6. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Allí estaba Javier, con una expresión que nunca le había visto antes. Sus ojos, normalmente brillantes y seguros, estaban apagados, como si hubiera envejecido 10 años en un día. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. En sus manos reconocí la carpeta azul que había puesto dentro de la caja. «Hola», dije, haciéndome a un lado para dejarlo pasar. Entró sin decir palabra y se quedó de pie en medio del salón, como si no supiera qué hacer consigo mismo. Finalmente, se sentó en el borde del sofá, la carpeta aún en sus manos. «¿Café?», ofrecí, solo por romper el silencio. Asintió. Fui a la cocina y regresé con 2 tazas. Cuando le tendí la suya, nuestros dedos se rozaron, y por un instante vi al niño que había sido mi mejor amigo, mi cómplice, mi protector. «¿Es todo esto verdad?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro ronco. Me senté frente a él, intentando mantener la calma. En ese momento no era la hermana herida ni la mujer humillada. Era solo alguien que por fin podía mostrar la verdad. Cada documento, cada mensaje, cada grabación. «Todo es real, Javier. No he manipulado nada». Javier abrió la carpeta y pasó los dedos por los papeles, como si necesitara tocarlos para creer que existían. Se detuvo en una foto donde Valentina aparecía abrazada a un hombre en la terraza de un restaurante. La fecha era de hacía apenas 3 meses, cuando supuestamente estaba en Barcelona visitando a su hermana enferma. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó, su voz un hilo tembloroso. Elena la vio y me envió la foto. Parece que Valentina no consideró la posibilidad de que la prima de su marido frecuentara el mismo restaurante que ella y su amigo. Javier cerró los ojos un momento, como si el impacto físico de la revelación fuera demasiado para soportarlo. Cuando los abrió, parecían más oscuros, más profundos. «Nunca quise espiarte, ni a ti ni a ella», continué. «Estas cosas fueron apareciendo a lo largo del tiempo. Al principio pensé que eran coincidencias, malentendidos, pero luego se convirtieron en un patrón», completó él pasando a otra página. Era la transcripción de una conversación telefónica entre Valentina y su amiga Lucía, donde hablaban sobre cómo había conseguido que Javier vendiera el apartamento que tenía antes de conocerla para comprar este nuevo, más acorde a su estatus. Durante la siguiente hora, Javier revisó cada documento en silencio. A veces asentía, como si algo encajara finalmente en su mente.
Otras veces fruncía el ceño o negaba ligeramente con la cabeza, como si quisiera rechazar lo que veía, pero en ningún momento cuestionó la autenticidad de las pruebas. Cuando llegó a la última página, un correo donde Valentina le contaba a su amiga cómo había manipulado a Javier para que me excluyera de la fiesta de cumpleaños de nuestra madre, levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos. Siempre pensé que habías decidido no venir, murmuró. Ella me dijo que te había invitado, pero que tenías otros planes. Nunca recibí esa invitación, Javier. Llamé a mamá llorando porque me había enterado de la fiesta por Facebook. Dejó caer la carpeta sobre la mesa de café y hundió la cara entre las manos. Sus hombros se sacudieron ligeramente y me di cuenta de que estaba llorando. Me quedé inmóvil, sin saber si debía consolarlo o darle espacio. Todo este tiempo, dijo finalmente, con la voz entrecortada. Todo este tiempo he estado viviendo una mentira. No todo era mentira, respondí suavemente. Tú la amabas de verdad. ¿Y ella? ¿Me amó alguna vez? Levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos buscando en los míos una respuesta que yo no tenía. Eso no puedo saberlo, admití. Solo sé lo que he visto, lo que he escuchado. Se levantó de repente y comenzó a caminar por el salón. Parecía un animal enjaulado, lleno de una energía nerviosa que no sabía cómo canalizar. ¿Anoche? Comenzó, deteniéndose frente a la ventana. Anoche, después de que te fueras, tuvimos una pelea horrible. Valentina estaba furiosa. Decía que habías arruinado la velada a propósito, que siempre habías estado celosa de ella. Le grité por haberte abofeteado. Fue la primera vez que le levanté la voz. Se giró hacia mí, una expresión de culpa en su rostro, pero luego me convenció de que estaba sobrereaccionando, que tú habías provocado la situación. Me hizo sentir que era yo quien estaba equivocado por defenderte, y lo peor es que la creí. Acabé disculpándome con ella. Es lo que siempre hacía, comenté. Te hacía dudar de tu propio juicio. Asintió lentamente, como si estuviera encajando todas las piezas de un rompecabezas que llevaba años intentando resolver. Esta mañana, cuando encontré tu caja, Valentina quería abrirla. Discutimos porque insistí en que era para mí. Cuando vio tu mensaje en mi teléfono, enloqueció. Empezó a gritar que estaba harta de que mi familia interfiriera en nuestra vida. Se sentó de nuevo, esta vez más cerca de mí. Me encerré en el despacho para revisar los documentos. Al principio no podía creerlo. Pensé que tal vez los habías malinterpretado o incluso fabricado, pero luego vi la foto en el restaurante. Recordé que ese fin de semana me había llamado llorando porque su hermana había empeorado. Dijo que los médicos no le daban esperanzas. Su hermana Laura vive en Alemania desde hace 5 años y está perfectamente, dije en voz baja. Es profesora en la Universidad de Múnich. Puedes comprobarlo en su perfil de Instagram. Javier sacudió la cabeza, incrédulo. ¿Cómo pude ser tan idiota? No eres idiota, le aseguré, tomando su mano. Era la primera vez que nos tocábamos voluntariamente en más de 1 año. Confiabas en la persona que amabas. Cualquiera habría hecho lo mismo, incluso cuando esa confianza significaba traicionar a mi propia familia. ¿A ti? No tenía respuesta para eso. El silencio se instaló entre nosotros, pesado pero no incómodo. Era más bien como el silencio después de una tormenta, cuando todo está empapado y exhausto, pero el aire se siente más limpio. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté finalmente. Javier soltó un largo suspiro. Cuando salí del piso, Valentina estaba haciendo las maletas. Dijo que iba a casa de su amiga Lucía unos días, hasta que se me pasara el berrinche. Creo que no ha entendido la gravedad de la situación. O tal vez sí la entiende y está ganando tiempo para elaborar su próxima estrategia, sugerí. Me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y reconocimiento. Eres más perspicaz de lo que recordaba. Siempre lo he sido, solo que últimamente no estabas mirando. Otro silencio. Esta vez fue él quien lo rompió. Le he pedido el divorcio. Las palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de impacto. ¿Estás seguro?, pregunté. No porque dudara de su decisión, sino porque sabía el dolor que conllevaba. Nunca he estado más seguro de nada, afirmó. Lo que me has mostrado hoy no es solo una infidelidad o unas mentiras. Es un patrón sistemático de manipulación y crueldad. Hacia mí, hacia ti,
hacia nuestros padres. No puedo seguir viviendo así. Asentí, sin saber qué más decir. Va a ser difícil, continuó. El piso está a nombre de los dos. Tenemos cuentas conjuntas, y ella no se irá sin pelear, lo sé. No tienes que hacerlo solo, dije. Estoy aquí, y mamá y papá también lo estarán cuando les expliques lo que ha pasado. ¿Crees que me perdonarán? Por todo lo que les he hecho pasar, por cómo los he tratado estos años. Son nuestros padres, Javier. Claro que te perdonarán. Se quedó pensativo un momento. ¿Y tú? ¿Me perdonas por lo de anoche? ¿Por todo? La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado en el perdón, solo en la verdad. ¿Podía perdonarlo tan fácilmente después de cómo me había tratado? Necesito tiempo, respondí honestamente. Te quiero, eres mi hermano y siempre lo serás, pero me has hecho mucho daño. Asintió, aceptando mi respuesta sin protestar. Lo entiendo. Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza, Ana. Te lo prometo. El resto de la tarde la pasamos planeando sus próximos pasos. Le recomendé que consultara con un abogado antes de enfrentar a Valentina de nuevo, que guardara copias de todos los documentos que le había dado, que cambiara las contraseñas de sus cuentas y que se preparara para lo peor. Mientras hablábamos, noté cómo poco a poco volvía a aparecer el Javier que conocía. Decidido, claro, íntegro. Era como si se hubiera quitado un velo de los ojos y pudiera ver el mundo tal como era realmente. Cuando finalmente se marchó, ya entrada la noche, me sentí extrañamente ligera. No feliz exactamente. Había demasiado dolor y demasiadas heridas aún abiertas para eso, pero sí en paz. Por fin había dicho la verdad. Por fin había actuado. Y aunque no sabía qué nos depararía el futuro a Javier y a mí, por primera vez en mucho tiempo sentía esperanza. Durante las semanas siguientes, el mundo pareció desmoronarse y reconstruirse a nuestro alrededor. Javier se mudó temporalmente a un apartamento de alquiler en La Macarena, mientras lidiaba con los trámites del divorcio. Valentina, tal como había previsto, no se lo puso fácil. Pasó del llanto y las súplicas a las amenazas y la ira en cuestión de días. Contrató a un abogado carísimo y exigió quedarse con el piso, con el coche, con la mitad de los ahorros que Javier había estado acumulando desde mucho antes de conocerla. Yo intentaba mantenerme al margen, ser un apoyo para mi hermano sin involucrarme directamente en su batalla legal. Algunas noches venía a mi apartamento, ojeroso y agotado, y hablábamos durante horas. Otras veces solo necesitaba un lugar tranquilo donde estar en silencio, procesando todo lo que estaba ocurriendo. Poco a poco, entre cafés y conversaciones a medianoche, íbamos reconstruyendo la relación que Valentina casi había destruido. Un martes por la tarde, mientras corregía unas galeradas en casa, recibí una llamada de mi madre. «Ana, cariño, puedes venir a casa. Tu hermano está aquí y creo que deberías estar presente». Algo en su tono me alertó. «¿Ha pasado algo? ¿Está bien?» «Sí, está bien, pero es importante. Por favor, ven». Media hora después, estaba en el piso de mis padres en Nervión. Mi madre me abrió la puerta con una expresión que no supe descifrar. En el salón encontré a mi padre y a Javier sentados frente a frente, ambos con una taza de café intacta frente a ellos. «Ana», dijo Javier al verme, levantándose para darme un abrazo rápido. «Gracias por venir». «¿Qué sucede?», pregunté, mirando alternativamente a mi hermano y a mis padres. «Siéntate, por favor», intervino mi padre, señalando el sofá. Me senté, sintiendo una aprensión creciente en el pecho. Javier tomó aire y comenzó a hablar. «He venido a hablar con papá y mamá sobre todo lo que ha pasado, sobre Valentina, sobre cómo me manipuló para alejarme de vosotros, sobre las mentiras, sobre todo». Mi madre se sentó junto a mí y tomó mi mano. «Les he mostrado algunas de las pruebas que me diste», continuó Javier, «y les he pedido perdón por cómo me he comportado estos años, por haber dejado de ayudarles con la hipoteca cuando lo necesitaban, por haber faltado a cumpleaños y celebraciones, por haberlos tratado con frialdad. Mi padre, un hombre que rara vez mostraba sus emociones, tenía los ojos vidriosos. «No tenías que pedirnos perdón», dijo con voz ronca. «Eres nuestro hijo. Te queremos pase lo que pase». «Pero os hice daño», insistió Javier. «Os fallé». «No fuiste tú quien nos falló», intervino mi madre. «Fue ella quien te manipuló».
Nosotros también tenemos culpa por no haber visto lo que estaba ocurriendo, por no haber hecho más para mantenerte cerca. Javier sacudió la cabeza. No intentéis justificarme. Soy un adulto. Tomé mis propias decisiones, por mucho que ella influyera en mí, y ahora tengo que asumir la responsabilidad. Hubo un silencio. Me sorprendió la madurez con la que mi hermano afrontaba la situación. Parecía haber crecido 10 años en pocas semanas. «Hay algo más», dijo, mirándome directamente. «Algo que tengo que confesar, especialmente a ti, Ana». Sentí un nudo en el estómago. La noche de la cena, cuando te abofeteó, Valentina no estaba enfadada solo por el vino en su vestido. Fruncí el ceño, sin entender. Ese día, mientras ayudabas a mamá en la cocina, vio tu teléfono sobre la mesa. Estaba desbloqueado. Leyó algunos mensajes tuyos, incluido uno de Elena donde mencionaba haberla visto con Miguel en el restaurante. La revelación me impactó. ¿Revisó mi teléfono? Sí, y estaba furiosa. Planeaba confrontarte en privado, pero cuando ocurrió lo del vino, perdió los estribos. No fue un accidente que explotara así. Ya estaba buscando una excusa para humillarte. Me quedé sin palabras. Todo cobraba un nuevo sentido ahora. La violencia de su reacción, desproporcionada incluso para alguien como Valentina. ¿Y tú lo sabías? ¿Cuándo me echaste de casa, sabías que ella había violado mi privacidad? Javier bajó la mirada, avergonzado. Me lo contó después de que te fueras. Dijo que había visto mensajes donde tú y Elena hablabais mal de ella, donde planeabais desacreditarla frente a mí. Me mostró capturas de pantalla, pero ahora sé que estaban manipuladas. Las comparé con los mensajes originales que me diste. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. No solo me había humillado públicamente, sino que había fabricado pruebas contra mí. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, pregunté, intentando mantener la compostura. Porque te debo la verdad completa, porque quiero que entiendas que lo que hice esa noche fue aún más imperdonable de lo que creías, y porque necesito que sepas que ya no soy esa persona, que nunca volveré a permitir que alguien me manipule para dañar a quienes amo. No supe qué responder. Una parte de mí quería gritarle, decirle que era demasiado tarde, que el daño ya estaba hecho. Otra parte entendía su vulnerabilidad, su vergüenza, su necesidad de redención. No te estoy pidiendo que me perdones ahora mismo, añadió al ver mi silencio. Solo que sepas que haré todo lo posible para reconstruir lo que ella destruyó entre nosotros. Mi padre se aclaró la garganta. Creo que todos necesitamos tiempo para sanar. Ha sido un golpe muy duro para esta familia. Mi madre asintió. Pero lo importante es que estamos juntos de nuevo. Unidos. La palabra unidos resonó en mi cabeza con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Era posible volver a ser una familia después de todo lo ocurrido? ¿Podíamos superar las heridas, la desconfianza, los años perdidos? No será fácil, dije finalmente. Para ninguno de nosotros. No, coincidió Javier, pero valdrá la pena intentarlo. Esa tarde, los 4 cenamos juntos por primera vez en más de 2 años. La conversación fue difícil al principio, llena de silencios incómodos y temas que evitábamos, pero poco a poco, entre plato y plato, comenzamos a recordar anécdotas del pasado, a sonreír tímidamente, a reconocernos en los gestos y las miradas. No éramos los mismos. Yo ya no era la hermana pequeña que buscaba la aprobación de Javier. Él ya no era el hermano protector que tenía todas las respuestas. Mis padres ya no eran las figuras infalibles de nuestra infancia. Todos habíamos cambiado. Todos cargábamos con cicatrices nuevas. Al despedirnos, Javier me acompañó hasta la parada del autobús. «Gracias», dijo mientras esperábamos, «por no rendirte conmigo cuando hubiera sido lo más fácil». «Eres mi hermano», respondí simplemente. «No sé rendirme con la familia». Me miró con una intensidad que me recordó al Javier de antes, al que me defendía en el colegio cuando otros niños se burlaban de mí por leer demasiado. «Lo que hiciste al darme esas pruebas fue muy valiente». Sacudí la cabeza. No fue valentía, fue desesperación. Estaba cansada de verte desaparecer ante mis ojos. «Sea como sea, me salvaste», insistió. «Me sacaste de una relación tóxica que me estaba destruyendo, que nos estaba destruyendo a todos». El autobús apareció doblando la esquina. «¿Crees que algún día podremos dejar todo esto atrás?», preguntó, con una vulnerabilidad que me conmovió.
No lo sé, respondí honestamente. Pero podemos intentarlo. Me abrazó brevemente antes de que subiera al autobús. En ese abrazo sentí algo que creía perdido para siempre. La complicidad, la confianza, el amor fraternal que ninguna Valentina podría borrar del todo. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por avances y retrocesos. Hubo días en que me sentía llena de optimismo, creyendo que nuestra familia podía recuperarse completamente. Otros días, el recuerdo de la bofetada, de la humillación, de la traición, volvía con fuerza, y me preguntaba si estaba siendo ingenua al pensar que algunas heridas podían sanar. Javier y yo comenzamos a vernos regularmente. A veces íbamos al cine, como cuando éramos adolescentes. Otras veces simplemente paseábamos por el parque de María Luisa, hablando de todo y de nada. Poco a poco, fui redescubriendo al hermano que había perdido, aunque a veces veía en sus ojos un dolor nuevo, una sabiduría adquirida a un precio muy alto. El proceso de divorcio seguía su curso, complicado y doloroso. Valentina había pasado de las amenazas a las súplicas, jurando que había cambiado, que podían empezar de nuevo. Cuando vio que Javier no cedía, intentó utilizar a mis padres como intermediarios, enviándoles mensajes donde se presentaba como víctima de una conspiración familiar. Afortunadamente, ellos ya conocían la verdad y no cayeron en su juego. Una tarde, mientras tomábamos café en una terraza de la Plaza del Salvador, Javier me miró con expresión seria. «He empezado terapia», dijo de repente. Me sorprendió su confesión. En nuestra familia nunca habíamos hablado abiertamente de salud mental. «¿Y qué tal?», pregunté con cautela. «Difícil, doloroso, pero necesario». Hizo una pausa. «El terapeuta dice que estuve en una relación de abuso psicológico durante años, que Valentina mostraba rasgos narcisistas y manipuladores». Asentí. No era una revelación para mí, pero entendía que para él nombrar lo que había vivido era un paso importante. «Me estoy dando cuenta de cuánto me cambió esa relación», continuó. «De cuántas partes de mí mismo abandoné para complacerla. De cuántas cosas dejé de hacer, de sentir, de ser. Lo importante es que ahora lo sabes», dije, apretando su mano sobre la mesa. «Y puedes recuperarte. El terapeuta también me recomendó que quizás tú también podrías beneficiarte de algunas sesiones, para procesar todo lo que has pasado por mi culpa». La sugerencia me incomodó inicialmente, pero luego pensé en las noches sin dormir, en los momentos en que la rabia me invadía sin previo aviso, en la desconfianza que ahora sentía hacia las personas nuevas en mi vida. «Lo pensaré», prometí, y lo hice. Una semana después, concerté mi primera cita con una psicóloga. No fue fácil abrirme, hablar de mis sentimientos de abandono, de la traición, del miedo a que volviera a ocurrir. Pero como había dicho Javier, era necesario. Una tarde, después de mi quinta sesión de terapia, me encontré con Javier en el parque. Su rostro parecía más ligero, menos torturado que en los meses anteriores. «¿Sabes qué me dijo ayer mi terapeuta?», comentó mientras caminábamos entre los naranjos. «Que a veces las personas más dañinas entran en nuestras vidas para enseñarnos algo importante sobre nosotros mismos». «¿Y tú qué crees?», pregunté. Se detuvo un momento, pensativo. Creo que no necesitaba a Valentina para aprender nada. Ya tenía todo lo que necesitaba. Una familia que me quería, una hermana increíble, un trabajo que me apasionaba. Pero al menos ahora valoro todo eso mucho más. Y sé que nunca volveré a darlo por sentado. Sus palabras me conmovieron más de lo que quise admitir. Sin decir nada, enlacé mi brazo con el suyo y seguimos caminando, unidos por un vínculo que había sido probado al límite y que, de alguna manera, había sobrevivido. El otoño llegó a Sevilla con una suavidad característica, transformando el calor implacable del verano en una tibieza dorada que bañaba las calles de la ciudad. Los árboles del parque de María Luisa comenzaban a teñirse de ocres y rojizos, creando una alfombra crujiente bajo los pies de los paseantes. Para mí, esos meses habían sido un renacimiento, lento pero constante. El divorcio de Javier finalmente se concretó a principios de octubre. Valentina se mudó a Madrid, donde, según rumores que nos llegaron a través de amigos comunes, ya estaba en una nueva relación con un empresario bastante mayor que ella. Javier había conseguido mantener el piso, aunque tuvo que compensarla económicamente.
Vale cada euro con tal de no volver a verla. Me había dicho con una sonrisa cansada pero genuina. Mi hermano había cambiado. Ya no era el hombre inseguro y manipulable que permitió que lo alejaran de su familia. Tampoco era exactamente el Javier de antes, el chico despreocupado y confiado que recordaba de nuestra juventud. Era alguien nuevo, más reflexivo, más consciente de sus fortalezas y debilidades, más auténtico. Yo también había cambiado. La terapia me ayudó a procesar no solo el trauma de aquella noche de la bofetada, sino heridas más antiguas y profundas que llevaba arrastrando desde la adolescencia. Aprendí a establecer límites saludables, a expresar mis necesidades sin miedo a ser rechazada, a confiar de nuevo sin caer en la ingenuidad. Nuestra familia se estaba reconstruyendo, no como una réplica exacta de lo que fue, sino como algo nuevo y, en muchos sentidos, más fuerte. Mis padres habían recuperado una relación cercana con Javier, y el brillo en los ojos de mi madre cuando hablaba de la última visita de mi hermano era todo un testimonio de sanación. Un domingo de noviembre, Javier me invitó a desayunar en una cafetería junto al río. Era un lugar acogedor, con mesas de madera y grandes ventanales que dejaban entrar la luz otoñal. Cuando llegué, ya estaba allí, leyendo el periódico y tomando un café con leche. «Buenos días», saludé, dejando mi bolso en una silla. «¿Llevas mucho tiempo esperando?» «No, solo unos minutos», respondió, doblando el periódico y apartándolo. «He pedido por ti. Chocolate caliente y tostadas con tomate y aceite, ¿verdad?» Sonreí, conmovida por ese pequeño detalle, por el hecho de que recordara mi desayuno favorito. «Gracias». Nos quedamos en silencio un momento, disfrutando del ambiente tranquilo de la cafetería. Un grupo de turistas ingleses en la mesa de al lado discutía animadamente sobre qué monumentos visitar primero. «Te he traído algo», dijo Javier finalmente, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta y poniéndolo sobre la mesa. «¿Qué es?», pregunté curiosa. «Ábrelo». Dentro había una llave y una tarjeta con la imagen de una casita blanca junto al mar. «Es la llave de la casa de la playa», explicó ante mi expresión confundida. «La de Sahara de los Atunes, donde íbamos de pequeños. La he alquilado para Navidad, para toda la familia». Me quedé sin palabras. Esa casa de playa había sido nuestro refugio familiar cada verano hasta que cumplí 15 años. Luego, por una u otra razón, dejamos de ir. Los veranos se llenaron de campamentos, viajes con amigos, trabajos temporales. La tradición se perdió. «¿Has alquilado la misma casa?», pregunté, incrédula. «La misma». Me costó encontrar al propietario, pero finalmente lo conseguí a través de un amigo de papá. Sigue siendo del mismo señor, aunque ahora la gestiona su hijo. «Es increíble», murmuré, pasando los dedos por la llave como si fuera un talismán. Pensé que sería un buen lugar para pasar las fiestas. Los 4 juntos, como antes. Un nuevo comienzo. La imagen de nuestras navidades infantiles en aquella casa junto al mar Atlántico me inundó de nostalgia. Los juegos en la playa desierta en pleno diciembre, la chimenea encendida por las noches, las partidas interminables de cartas mientras fuera llovía. «¿Ya les has dicho a papá y mamá?» «No», sonrió traviesamente. «Quería que fuese una sorpresa para todos, pero necesitaba cómplice y pensé en ti». «¿En mí?», pregunté sorprendida. «Eres la mejor organizadora que conozco. Y además», hizo una pausa, repentinamente serio. «Quería que fuera también un regalo para ti, una manera de agradecerte por no darte por vencida conmigo». El chocolate caliente llegó en ese momento, humeante y aromático, junto con las tostadas. La camarera las dejó sobre la mesa con una sonrisa y se alejó. «No tienes que agradecerme nada», dije cuando nos quedamos solos. «Hice lo que cualquiera habría hecho». «No», negó con firmeza. «No cualquiera habría reunido pruebas durante 2 años sin decir nada. No cualquiera habría tenido la valentía de presentármelas sabiendo que podría rechazarlas, que podría odiarte por ello. No cualquiera habría estado dispuesta a reconstruir una relación que yo casi destruí por completo». Sus palabras me conmovieron profundamente. Durante tanto tiempo me había sentido insignificante, descartable, especialmente durante los años en que Valentina dominaba nuestras vidas familiares. Escuchar a mi hermano reconocer mi fortaleza, mi perseverancia,
Era como un bálsamo para esas antiguas heridas. Gracias, dije simplemente, incapaz de elaborar más sin que se me quebrara la voz. Untamos las tostadas con aceite y comimos en un silencio cómodo, el tipo de silencio que solo existe entre personas que se conocen tan bien que no necesitan llenar cada momento con palabras. Estaba pensando, dijo Javier al cabo de un rato, en volver a escribir. Me sorprendió gratamente. Mi hermano había sido un escritor prometedor en la universidad. Incluso había ganado algunos concursos de relatos cortos. Pero desde que conoció a Valentina, su creatividad pareció secarse. ¿En serio? Eso es genial. He estado haciendo algunos borradores. Nada serio todavía, solo ideas, fragmentos. Pero se siente bien volver a conectar con esa parte de mí. ¿De qué tratan?, pregunté, genuinamente interesada. Se pasó una mano por el pelo, repentinamente tímido. Es una especie de novela sobre relaciones tóxicas, sobre cómo alguien puede perderse a sí mismo sin darse cuenta. Basada en mi experiencia, obviamente, aunque con elementos ficticios. Suena poderoso. Es terapéutico, más que nada. No sé si alguna vez lo terminaré o si quedará en un simple ejercicio de catarsis. Hizo una pausa. He estado pensando mucho en cómo se construyen y se destruyen las relaciones. En cómo a veces las personas que más queremos pueden ser las que más daño nos hacen. Y viceversa, añadí. Las personas a las que herimos son a menudo las que más amamos. Asintió, comprendiendo el subtexto de mis palabras. Es cierto. Acabamos nuestro desayuno hablando de proyectos futuros, de esperanzas, de pequeños sueños que habíamos postergado durante demasiado tiempo. Javier mencionó que estaba considerando solicitar un traslado dentro de su empresa, quizás a Galicia o al País Vasco. Necesito un cambio de aires, dijo. Empezar realmente de cero. La idea de que se marchara me provocó sentimientos encontrados. Por un lado, entendía su necesidad de distancia, de construir algo propio lejos de los recuerdos dolorosos. Por otro, temía perder la cercanía que habíamos reconstruido con tanto esfuerzo. No será pronto, me aseguró al ver mi expresión. Y no importa dónde viva, siempre serás mi hermana. Las lecciones que aprendí este año son para siempre. Salimos de la cafetería y caminamos juntos por la orilla del Guadalquivir. El sol dibujaba destellos plateados sobre el agua. Una pareja de ancianos nos adelantó, caminando lentamente pero con paso seguro, sus manos entrelazadas con la familiaridad que solo dan las décadas compartidas. ¿Recuerdas cuando íbamos a la playa y competíamos para ver quién encontraba la concha más bonita?, preguntó Javier de repente. Sonreí ante el recuerdo. Tú siempre ganabas. Porque hacía trampas, confesó con una risa. Guardaba las mejores conchas que encontraba el día anterior para descubrirlas cuando estábamos juntos. Lo sabía, exclamé, dándole un suave golpe en el hombro. Eras una niña muy intensa con las competiciones. No soportaba verte llorar cuando perdías. Reímos juntos. Y ese sonido, nuestras risas mezclándose con el murmullo del río y los sonidos de la ciudad, me pareció la música más hermosa del mundo. Al atardecer, cuando nos despedimos en la puerta de mi edificio, Javier me abrazó con fuerza. No era el abrazo rápido y distante de meses atrás, sino uno genuino, cálido, presente. Gracias por hoy, dije. A ti por ser quien eres, respondió, por no rendirte nunca. Lo vi alejarse calle abajo, su figura recortada contra el cielo que comenzaba a teñirse de naranjas y violetas. No era el hermano que había perdido ni tampoco exactamente el que había recuperado. Era alguien nuevo, formado por el dolor pero no definido por él. Alguien que había visto su propia oscuridad y había elegido la luz. Entré en mi apartamento con una sensación de plenitud que hacía mucho no experimentaba. Sobre la mesa del comedor estaban las galeradas que debía corregir para el lunes, junto a una taza de café a medio beber que había dejado allí esa mañana. Mi vida cotidiana, mis rutinas, mis pequeñas costumbres, todo parecía imbuido de un nuevo significado. Me senté frente a la ventana y observé cómo las luces de la ciudad se encendían una a una, como estrellas terrenales en el crepúsculo sevillano. Pensé en la casa de playa que nos esperaba para Navidad, en los recuerdos que crearíamos allí, en la oportunidad de construir algo nuevo sobre los cimientos de lo antiguo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo estaba exactamente como debía estar. No perfecto,
no sin cicatrices, no sin miedos ni dudas ocasionales, pero real, auténtico, mío. La verdad que había revelado aquella noche, al dejar la caja en la puerta de Javier, había destrozado nuestro mundo tal como lo conocíamos, pero de entre los fragmentos estábamos construyendo algo mejor, más fuerte, más verdadero. Mi teléfono vibró con un mensaje de Javier. ¿Quieres venir a comer a casa de mamá y papá el domingo? Voy a contarles lo de la casa de playa. Necesitaré refuerzos cuando papá empiece a preocuparse por el coste del alquiler. Sonreí y respondí, allí estaré. El camino hacia la sanación no era una línea recta. Tenía desvíos, obstáculos, momentos de duda, pero estábamos en él, juntos, avanzando paso a paso hacia un futuro que, por primera vez en años, me atrevía a imaginar lleno de posibilidades, de conexión genuina, de amor verdadero. Y eso, al fin y al cabo, era todo lo que realmente importaba.